Henry Llanes Suárez, vicepresidente de la Asociación de Jubilados del IES de Pichincha. La cosa está que arde, y siempre arderá, creo, en el tema cuando se habla del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Ahora mismo, por allí, alguien que ya tiene la venia del presidente de la República sería el presidente del directorio del IES, pero hacen reparos también ahí. Escala hace reparos la gente del MPD. ¿Se acuerdan también de Ricardo Ramírez? Que en la época de quien sería el presidente del IES, lo sacaron. Bueno, y así todas esas cositas que están allí. Pero vamos al tema de los jubilados. Henry Llanes, bienvenido a la WQ. ¿Cómo vamos? Muy buenos días. Buenos días, estimado William. Un cordial saludo para usted y para la audiencia. Muy amable por la invitación. ¿Cómo está la situación actualmente de los jubilados? Y vamos a partir de ese 40% del aporte del Estado. El actual gobierno tiene ahí, el presidente de la República, una papita caliente porque hay atrasos que suman millones de dólares. Bienvenido una vez más, Henry. Sí, bueno, las deudas del Estado para con el Seguro Social son de carácter histórico, ¿no? Claro. Y esas deudas son por incumplimiento de obligaciones patronales, por no transferir los valores del 40%, por no transferir los valores de salud, por no transferir las obligaciones que tiene con el Seguro Social Campesino. Entonces, respecto de esto, Fernando Mosquera menciona que es un especialista en Seguro Social y que fue presidente de la Comisión de Inversiones del Seguro Social. Él menciona que a la fecha actual, que al año actual, la deuda acumulada del Estado con el IES supera los 20,000 millones de dólares. ¿No? 20,000 millones de dólares, ¿no? Y las inversiones que tiene el Estado en el IES, o diría el IES que tiene inversiones en el Estado en bonos, ¿ya? Más o menos supera los 9,000 millones de dólares, de manera que sumando los dos rubros, la deuda que tiene con el Estado asciende a 31,000 millones de dólares, el Estado con el IES, perdón. Eso significa el presupuesto de un año final del Estado. Y claro. como estamos hablando, perdóname William, del Consejo Directivo del IES, el artículo 29 de la Ley de Seguridad Social, ¿ya? Dispone que quienes son morosos con el IES no deben integrar el Consejo Directivo. Y entonces, si el Estado es moroso con más de 20,000 millones de dólares, ¿por qué está integrando el Consejo Directivo? Literal se dice, los morosos del IES por obligaciones patronales o personales no pueden ser miembros del Consejo Directivo del IES, dice el artículo 29 de la Ley de Seguridad Social. Y tampoco deberían intervenir los empleadores privados, porque según el señor Guate, a julio del año pasado le debían 1.500 millones de dólares desde el año 1999 a julio del 2020, de manera que apegados a la ley, y como debería ser, todos deberíamos actuar en función de la ley, ellos tampoco deberían integrar el Consejo Directivo del IES. Pero no vamos a quedar sin nadie, o sea, solamente la representación de los trabajadores. A propósito, también estaban reclamando representación, uno por parte de los que no son afiliados al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, porque dicen que también los que no están asegurados, hay aporte de ellos a través de los impuestos que va al Seguro Social. ¿Qué opinión le merece, Henry? No, eso es una argumentación descabellada. Alguien está, yo sé quién lo dijo y no lo voy a decir. Sí, sí. Y estuve con él en una entrevista acá en una radio de Quito, y eso es una afirmación sin pies. ¿Pero por qué? Cabeza, ¿Por qué? qué? Porque usted y yo aportamos al Seguro Social. Ajá. Si estamos en el sector privado, aportamos el 11.15% de la remuneración. Entonces, ¿cómo va a tener los mismos derechos a una persona que no realiza esa contribución? Entonces, nosotros como empleados del sector privado, aportamos el 9.45% de la remuneración y el empleador aporta el 11.45%, claro. Se hace un 20.6% de la remuneración, que comparando con el salario básico unificado son $95 mensuales, ¿no? Y quienes ganan más pagan 100, 150, 200, depende, ¿no? Claro. En el sector público es a la inversa. Los empleados públicos aportan el 11.15 y el empleador aporta el 9.45. Total se hace el 20.6% de la remuneración. ¿Para qué aportamos, no? Nosotros aportamos a un seguro para recibir a cambio prestaciones de salud,
y para que cuando nos jubilemos, el pago de la pensión jubilar. De manera que esa afirmación que la hizo un amigo y que a mí me daba pena porque una persona intelectual de ese nivel, estudiado en universidades inclusive de Estados Unidos, Ajá. no tenía cabida argumentar de esa manera. Yo creo que era la falta de argumentos, ¿no? Sí, Henry, nos llama mucho la atención por estos últimos años cómo la gente ha ido saliendo del seguro social. Digo esto porque habrá que más bien incrementar para que resulte al final apoyo inclusive para quienes se jubilan, quienes nos jubilaremos en su momento, pero esta especie de salida de algunos se debe por algunos motivos que podemos ventilarlos, Henry. Sí, fundamentalmente por los impactos de la pandemia. Usted sabe que la pandemia viene aniquilando vidas y viene destruyendo las economías de la gente, ¿no? El INEC mencionó que a febrero de este año, perdieron su fuente de trabajo 650,000 personas, ¿no? Supongamos que todos hubiesen sido afiliados al IES, que no lo son, ¿ya? Eso implicaría que al año dejaría de recibir el IES $1,000,000,000, ¿no? Es decir, es un impacto muy fuerte, Claro. terrible, pero claro, el seguro social es más o menos que es como esos boxeadores que pierden la pelea, ¿no? Que el otro le da golpes de lado y lado y al fin lo tira sobre la lona. Más o menos en el IES es igual, porque mire usted, primero que esa cifra que menciona Fernando Mosquera, que es de $20,000,000,000 la mora del Estado para con el IES, sucede que en los últimos 14 años, como usted conoce, el gobierno de Correa, por interés en los votos, por el interés en la adhesión, en el respaldo electoral, sucede que él, por ejemplo, impulsó la atención médica de los hijos de los afiliados hasta 18 años sin financiamiento. Claro, a ver, me corrige, Henry, y que son $300 millones anuales. anualmente, claro. Anuales. Ese es el costo. Y sucede que en la ley también hay disposiciones demagógicas, porque a usted y a mí y a 3 millones de afiliados nos han visto con cara de filántropos, ¿no? De beneficencia, de que somos acaudalados en dinero y que por lo tanto podemos sostener políticas sociales y políticas públicas. Entonces nosotros sostenemos, por ejemplo, atención médica a jefas de hogar que no son afiliadas al Seguro Social, a personas que sufren enfermedades catastróficas que no son afiliadas al Seguro Social, a personas que sufren discapacidades que no son afiliadas al Seguro Social, y así, una serie de prestaciones más. Entonces nos rompen porque el 20.6% es producto de un cálculo actuarial. Si usted le saca $1, lo va desequilibrando a la sostenibilidad financiera para las prestaciones, las va desfinanciando. Entonces es lo que ha sucedido. Mire que esa atención médica que le menciono de las personas que no son afiliadas al IES, el cálculo anual que hizo Fernando Mosquera es más o menos de $1,000,000,000, incluido por supuesto también la atención a los afiliados, pero solamente la mayoría es de estas personas, cerca de $1,000,000,000, ¿no? Sucede que, por ejemplo, en la pandemia, el costo mensual, y que el gobierno no dice, y no dice porque la plata no es del gobierno, la plata sale del bolsillo suyo y mío y de 3 millones de afiliados, ¿no? Entonces, más o menos el costo mensual es de $100,000,000 por los impactos de la pandemia, que toman los recursos de los afiliados del Seguro Social. Y déjame decirle, toda esa infraestructura, porque yo siempre lo digo, ¿no? Llámese hospitales, centros médicos, terrenos, hospitales, edificios que se vienen acumulando desde el año 1923, es patrimonio de los afiliados. Porque ese patrimonio se vino acumulando de nuestros bisabuelos, abuelos, nuestros padres, nuestros tíos, generación en generación. Y nosotros vamos a hacer lo mismo. Nosotros algún día vamos a morir. Y obviamente van a venir las nuevas generaciones. Pero con nuestros aportes hemos ido acumulando ese patrimonio. Y ese es el concepto de la solidaridad intergeneracional. Sí, al final una pregunta que tiene que ver con Jorge Madera, que fue calificado para el IES, donde hace reparos la gente del MPD. Está ahí de por medio la dirigencia.
Jorge Madera no cumple requisito para ser miembro del Consejo Directivo del IES, no tiene probidad notoria, fue sancionado por la Super de Bancos, fue removido de la Dirección General del IES. Asegurados, impugnaremos su calificación y denunciaremos en la Asamblea Nacional. Su opinión en un minuto, por favor, Henry. Sí, tienen razón esas opiniones porque Jorge Madera ha sido destituido en el año 2004. Exactamente. Ha sido destituido por incumplimiento de funciones y porque hay cuestionamientos sobre inversiones de la plata de los afiliados en algunas actividades económicas, ¿no? Y eso era suficiente para no calificarlo. ¿Y qué sucede? Que la señora superintendente de bancos lo califica. Lo califica violando el Consejo Directivo del IES. Se requiere estar en gozo de los derechos Estamos perdiendo políticos, acreditar notoria la profesión. Sí, sí. Entonces, esto no ha sucedido, por eso es que lo destituyen. Sucede que Jorge Madera apela a la decisión de la Superintendencia de Bancos, incluso le entabla un juicio a la Superintendencia de Bancos, van a la Corte Constitucional, a la casación, y le volvió a ganar la Superintendencia, de manera que no es la persona idónea. Aquí lo que debería darse, mi estimado William, para concluir, es un juicio político a la señora Superintendente de Bancos, y además hay que plantear yo lo voy a hacer. Vamos a ir al Consejo de Participación Ciudadana sobre esta actitud cuestionable de la señora Superintendente de Bancos. Gracias, Henry Llanes Suárez, por acompañarnos, vicepresidente de la Asociación de Jubilados del IES Pichincha. Seguiremos en este diálogo. Muy amable.